Bienvenidos a la parte 33 del curso de PHP. Bien, a partir de este capítulo vamos a empezar a ver cómo manejar ficheros con PHP. Y en este capítulo nos vamos a centrar en crear y escribir ficheros. Bien, para ello vamos a crear una carpeta a la cual vamos a llamar ficheros. Bien, dentro de la carpeta ficheros vamos a crear otra carpeta a la cual vamos a llamar archivos. En esta carpeta vamos a alojar los archivos que vayamos creando. Bien, y regresamos a la carpeta ficheros. Y en la carpeta ficheros vamos a crear un archivo PHP, al cual vamos a llamar escribir. Bien, lo creamos. Bien, pues aquí tenemos un documento HTML5, aquí tenemos el título crear y escribir ficheros con PHP. Bien, y aquí tenemos la apertura de un formulario. Aquí vamos a incluir una serie de campos que nos va a permitir crear ficheros. ¿Cómo vamos a ver? Vamos a poder crear ficheros con extensión .txt o .html. Bien, primero vamos a incluir el campo para el nombre del archivo. Bien, vamos a incluir un campo select para la extensión del archivo, que podrá ser, como he dicho, .txt o .html. Aunque podríais incluir cualquier extensión. Bien, a este campo le vamos a incluir el nombre extensión. Y bueno, y vamos a incluir dos opciones, como hemos dicho. Una que podrá ser .txt y otra que podrá ser .html. Ok. Bien, vamos a incluir otro campo. Bueno, aquí voy a separar. Bueno, está bien. Bien, continuamos, vamos a incluir el siguiente campo que será para el contenido. Bien, y como podemos ver aquí, pues tenemos un campo text area con el nombre contenido. Bien, también vamos a incluir un campo oculto al cual le vamos a dar el nombre de escribir, que es el que nos va a servir para capturar los campos de este formulario. Y vamos a incluir un botón para enviar el formulario. Bien, pues vamos a guardar este script y vamos a verlo en el navegador. Bien, nos vamos a dirigir a la ruta de la carpeta ficheros y al script escribir.php. Bien, y aquí tenemos el formulario que nos va a permitir crear ficheros. Bien, pues vamos a regresar al IDE y nos vamos a ir a la parte de código PHP. Bien, lo primero que vamos a declarar es una variable llamada msg con valor null.
esta nos va a regresar una respuesta de si el fichero ha sido creado correctamente o no. Bien, capturamos cuando el formulario es enviado. Bueno, y capturamos los parámetros. Capturamos el parámetro nombre, el parámetro extensión, y el contenido que vamos a albergar en el fichero. Bien, vamos a crear también una variable llamada ruta, donde vamos a guardar la ruta donde se va a guardar el archivo. Recordemos que creamos la carpeta archivos, pues lo vamos a guardar ahí. Concatenamos e incluimos el nombre y la extensión del archivo. Muy bien. Bueno, y vamos a utilizar el manejador. Para ello vamos a utilizar la función fopen, indicamos la ruta y vamos a utilizar el modo. En este caso vamos a utilizar el modo con la letra A, que nos va a permitir la escritura de ficheros. Si el fichero no existe, pues lo creará, y si existe, pues agregará agregará el contenido al final del puntero, al final del contenido. Bien. Sí. Se puede escribir en el fichero, es decir, el fichero existe y podemos escribirlo, pues vamos a mostrar el siguiente mensaje. Enhorabuena, archivo creado con éxito. Concatenamos. Puedes verlo en... Y bueno, vamos a indicar la ruta del fichero para poderlo ver. Simplemente utilizamos la variable ruta. Bueno, vamos a incluir el atributo target para abrirlo en una nueva ventana. Y bien, este link nos va a permitir poder ver el fichero que hemos acabado de crear. Bien, si ha ocurrido un error al escribir el fichero, pues mostramos el siguiente mensaje. Ha ocurrido un error al crear el fichero. Bien, y finalmente cerramos el manejador. Para ello utilizaremos la función fclose. Bien. Y bueno, vamos a mostrar la variable msg en el HTML. Por ejemplo, debajo del título. Y bien, ya lo tenemos todo preparado para crear ficheros, como vamos a ver ahora. Así que guardamos y vamos al navegador. Y bueno, vamos a crear, por ejemplo, un archivo llamado prueba.txt. Y bueno, le voy a agregar el siguiente contenido, estas 3 líneas, y bueno, y envío el formulario. Bien, aquí me muestra el mensaje, enhorabuena, archivo creado con éxito. Puedes verlo en... Y bueno, vamos a hacer clic en el link. Y bien, aquí tenemos nuestro archivo prueba.txt, que ha sido guardado en la carpeta archivos.
con el contenido. Bien, si vuelvo a crear el mismo archivo, es decir, prueba.txt, pues el nuevo contenido se va a agregar al final del puntero. ¿Cómo vamos a ver ahora? Vamos a ver, por ejemplo, agregando nuevo contenido. Agregando nuevo contenido. Bien, vamos a ver lo que ocurre. Bien, nos dirigimos nuevamente al archivo y bueno, aquí vemos cómo se ha agregado el nuevo contenido al final del fichero. Si de lo contrario queremos que el fichero se actualice totalmente, pues podemos utilizar el siguiente modo. Regresamos al IDE y vamos a utilizar en lugar de la letra A, vamos a utilizar la letra W. Esta igualmente crea el fichero si no existe, pero elimina el contenido. Si el fichero existe, elimina su contenido y bueno, y lo actualiza con el nuevo contenido. Y vamos a ver qué ocurre. Guardamos y bueno, vamos a regresar al formulario y vamos a utilizar nuevamente el fichero prueba.txt y bueno, agregando contenido. Bien, y bueno, lo enviamos y bueno, vamos a ver el fichero y como podemos ver ha eliminado el contenido anterior y ha agregado este nuevo. Básicamente esa es la diferencia entre un modo y otro. Aunque si queréis tener más información sobre los modos, pues podéis ir aquí y aquí, bueno, os lo voy a dejar para que lo veáis. Vais a esta dirección de php.net y bueno, aquí tenéis los distintos modos que podréis utilizar. Nosotros estamos utilizando para la escritura A y W. Y la diferencia es la cual hemos visto ahora mismo. Bien, vamos a volver al formulario y bueno, como hemos dicho, también podríamos crear en este ejemplo un archivo .html. Bien, vamos a crear por ejemplo un archivo index.html. Vamos a agregarle contenido a HTML. Por ejemplo, voy a agregarle un título. Contenido HTML. Bien, y bueno, vamos a ver si me crea este archivo index.html. Enviamos el formulario y vamos a verlo. Vamos al link y bien, aquí tenemos cómo hemos acabado de crear un archivo HTML. Pues muy bien, ya hemos visto cómo crear y escribir ficheros con PHP. Y en el siguiente capítulo pues veremos la lectura de ficheros. Bueno, pues aquí dejamos esta parte del curso de PHP y próximamente más. Saludos.